Era un día más para los valientes hombres y mujeres que forman parte de la Marina de Sri Lanka. Son días como este los que reservan las aventuras más peligrosas y los sucesos más impactantes. Durante una patrulla descubrieron algo extraño, en el mar, algo que no figura en los diccionarios ni en los cursos de preparación. Era algo tan aterrador que el simple recuerdo de aquel día haría temblar de miedo incluso al más experimentado. Ese es el trabajo, y aquel era solo un día más. Su función consistía en investigar cualquier actividad considerada peculiar en el entorno marino. Así, con valentía, un poco de miedo y mucha curiosidad, decidieron investigar más de cerca. ¿Qué objeto sería ese capaz de despertar la curiosidad de personas que conocen el mar y sus misterios? ¿Cómo afectaría aquello a la patrulla? Hoy los invito a una historia real que desafía el propio concepto de la realidad. Al avistar el objeto, los miembros de la tripulación estaban seguros de que no se parecía a nada que hubieran visto antes. No hablaron mucho en el momento, pero era evidente lo conmocionados que estaban ante la posibilidad de descubrir algo que debía haber permanecido en secreto. Sin embargo, dar la vuelta, olvidar lo visto y seguir con la vida no era una opción. Debían afrontar las consecuencias, cualesquiera que fuesen. Mientras se acercaban, la visión se tornaba más clara y traía aún más angustia, pues por primera vez surgía el deseo de retroceder. Lo que avistaron fue un animal, o al menos eso creyeron. Pero no se trataba de una ballena ni de un pez extraño de la región. No era un animal que normalmente apareciera en la superficie. Era un ser cuya existencia en ese lugar resultaba improbable, tanto por la especie, no era un pez ni un animal acuático, como por su colosal tamaño. Lo que encontraron fue un animal aparentemente indefenso, sin mucha energía, luchando contra las corrientes que parecían drenar su última fuerza. Era un elefante en medio del océano, sin restos de naufragio, y lo suficientemente lejos de tierra firme como para resultar imposible que hubiera llegado nadando. Y de haberlo hecho, ¿qué estaría haciendo tan lejos del continente? Otra cosa quedó clara mientras la tripulación se miraba incrédula ante lo que presenciaba. El animal debía ser rescatado del mar con urgencia. Cada segundo contaba mientras intentaban trazar estrategias para salvarlo, pero fallaban en tomar decisiones inmediatas. El elefante se agitaba y sus ojos revelaban la verdadera lucha. Uno de los tripulantes hizo lo más aconsejable en esas situaciones. No se desesperó y comprendió que la situación superaba la capacidad de la tripulación y la estructura física de la embarcación. Así pidió refuerzos, especialmente a la división costera encargada de la protección animal, que podría proporcionar apoyo local. Pero el tiempo era un factor crucial. No podían buscar ayuda, no podían esperar a los rescatistas y, en el mejor de los casos, solo podían improvisar con lo que tenían a mano. Mientras la radio seguía en silencio, la espera por el contacto con el continente inundaba las mentes de los tripulantes con teorías sobre lo que hacía aquel animal tan lejos de tierra firme. Milagrosamente, la respuesta no llegó por radio, sino por un equipo que atendió al llamado, pues estaba en las cercanías, aunque no hubo señal para responder minutos antes. Sin embargo, para todos, incluso para el pobre elefante, aquello sería un desenlace satisfactorio. No obstante, el clima empeoraba rápidamente mientras el animal se sumergía violentamente contra las murallas de agua que lo golpeaban sin cesar. Actuar sin prudencia era peligroso. En el calor del momento, querían salvar al animal y estaban tan angustiados como la tripulación de la marina, pero era necesario trazar un plan. Nadie había sido entrenado para rescatar elefantes. Disponían de equipos para ballenas, adecuados para esos animales. El peso podría ser similar en algunos casos, pero las dimensiones eran diferentes. Así, tuvieron que improvisar un sistema para izar al elefante, preservando la integridad física de todos. No hubo tiempo para lamentar la falta de equipamiento adecuado. Con urgencia, trazaron un plan alternativo. La primera etapa consistía en guiar al animal estresado hacia una zona de menos olas, lo que facilitaría acercarlo a la embarcación.
12 hombres descendieron al mar, enfrentando violentas olas. Se cerraron en círculo alrededor del animal y, junto con la corriente, nadaron hacia la embarcación, empujando al elefante en la misma dirección. Era una maniobra arriesgada, pues, en cualquier momento, el elefante podía lanzar su trompa hacia alguno de los rescatistas, representando peligro de lesiones graves. Sin embargo, sabían de su responsabilidad y no abandonarían al animal. Así, uno a uno, se desprendieron de la corriente, regresando a la embarcación solo cuando estaban a salvo. El elefante se encontraba a 100 metros de distancia, parecía menos agitado y sus ojos desbordaban gratitud. Hombres y animales mantienen una antigua relación de confianza y amistad, y ese episodio reafirmaba ese vínculo. Con el animal tan cerca, se pasó a la segunda etapa. Una arriesgada aproximación que solo el más experimentado podía ejecutar. Este hombre debía nadar hasta el elefante, envolverle una cuerda por al menos 4 lados y asegurarla firmemente para que el nudo no se deshiciera. La cuerda sería entonces arrastrada por la embarcación hasta una zona menos profunda. El buzo partió. Primero nadó por debajo y avistó las patas del grandioso animal que intentaban sin mucho éxito seguir el ritmo de las aletas. Sin perder tiempo, pasó la cuerda por debajo y emergió frente al elefante. El intercambio de miradas parecía un diálogo amistoso. El hombre demostraba con los ojos su intención pacífica y el animal le concedía permiso. Los marineros estaban asombrados por la valentía de aquel hombre que, sin alterar al elefante, logró rodearlo con la cuerda y finalizó con un nudo conocido solo por marineros experimentados. Con la cuerda firmemente sujeta, el buzo completó su misión. Aunque parecía rápido y simple, fue un trabajo arduo que exigió mucho esfuerzo. Con el resto de la cuerda, nadó de regreso a la embarcación sin mirar atrás, temiendo no volver a ver al elefante o encontrar desesperanza en sus ojos. A bordo, con las olas obligando a la tripulación a retroceder al puente, algunos permanecieron al frente, vigilando la firmeza del nudo mientras la embarcación avanzaba suavemente hacia el continente. El mayor riesgo era encontrarse con depredadores o el surgimiento de una tormenta aún más severa. Mientras el animal se liberaba poco a poco de las corrientes, mostrando incluso buena parte de su trompa, sabían que la mitad del rescate estaba logrado. Sin embargo, la última etapa era peligrosa y traicionera. Cada centímetro debía recorrerse con extrema calma y paciencia, pues el menor descuido podía significar el fin del rescate. Mientras avanzaban hacia la costa, muchos marineros, al igual que el equipo de rescate, no podían contener la emoción en sus rostros. Las lágrimas fluían, mezclándose con el ánimo y el cansancio. Era uno de esos días en los que valía la pena trabajar en el mar, pues todo el entrenamiento y la anticipación habían demostrado ser válidos y esenciales. Al acercarse a tierra firme, el animal mostraba temor de seguir adelante. No porque tuviese miedo o no quisiera caminar sobre un terreno menos peligroso, sino porque, de algún modo, parecía tan agradecido que no quería abandonar a los hombres de la embarcación. Así, el elefante dejó el mar únicamente después de que todos desembarcaron. Las lágrimas que antes se habían secado volvieron a aparecer en los rostros de todos. De alguna manera, cada hombre y cada mujer presentes establecieron un vínculo con aquel elefante, al igual que las personas de la región que presenciaron el rescate de cerca. Cuando el elefante llegó a la costa, todos se emocionaron, tanto por el animal, que parecía aferrado a esos hombres, como por la lección demostrada. Ningún animal debe ser ignorado, incluso cuando es hallado en hábitats que no le son naturales. Esto refuerza que no existen límites para lo que podemos lograr cuando nos unimos. Incluso rescatar a un animal inusual en mares remotos y amenazantes. Sin embargo, aquel episodio no puso fin a la conexión entre la Marina de Sri Lanka, el equipo de rescate y el elefante. Los cuidados paliativos que el animal requería fueron proporcionados por el equipo durante todo el proceso. Primero, se verificó si existía alguna lesión interna o hemorragia que pudiera poner su vida en riesgo. Tras constatar que el animal estaba prácticamente intacto,
solo debilitado por el cansancio, fue trasladado a un equipo especializado que lo ayudaría a regresar a su hábitat natural. Para muchos, aquello fue solo otra misión de rescate, pero para los valientes hombres y mujeres que la vivieron y participaron activamente, fue un episodio único, de una aventura inolvidable. El acto heroico, tan determinante para ellos, debería ser visto como algo cotidiano, algo que cualquier hombre o mujer debería hacer sin siquiera cuestionarse, al llegar a la costa, ¿por qué ese animal estaba allí? Tal vez haya sido simplemente una misión divina o un obstáculo que no necesitaba respuestas lógicas. Lo importante no era entender el motivo, sino cómo retirarlo de aquel lugar. Es imposible negar que aquel equipo jamás fue el mismo y que las imágenes grabadas en sus memorias nunca fueron olvidadas. Muchos relatan este evento como si fuese una historia de ficción o un mito que las tripulaciones cuentan para ilustrar el heroísmo de la Marina de Sri Lanka. Aunque sea un admirable ejemplo de valentía, se trata de una historia real de superación y de la importancia de los valores morales que debemos tener respecto al medio ambiente. Estoy seguro de que algunas personas que escuchan esta historia ya han vivido experiencias similares. Algunos de ustedes han sido testigos del extraordinario poder del coraje y de la valentía. Tal vez algunos hayan sido héroes anónimos que, con resiliencia y amor por el medio ambiente, demostraron que todo es posible cuando realizamos nuestro trabajo con dedicación. En los días en que el ser humano está en su mejor forma, actos heroicos, de esos que normalmente vemos solo en historias de ficción, pueden suceder. Son en esos momentos en los que hombres y mujeres, lanzándose al mar, perciben que son los verdaderos protagonistas de sus propias historias.